Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos uno lo suficientemente bueno como para pasar un ratito conmigo. Hoy vamos a transportarnos a un lugar lleno de magia, historia y romance. Sí, amigos míos, porque con la llegada del invierno de 2025, y qué mejor que acurrucarse en el sofá con una buena manta, una taza de té caliente y una película romántica inolvidable. Y hoy, vamos a descubrir juntos las películas románticas ambientadas en Turquía que te robarán el corazón el próximo invierno. Prepárense para suspirar, reír y quizás hasta derramar una lagrimita. Porque las historias que vamos a ver, tienen ese poder mágico de transportarnos y hacernos sentir. Antes de sumergirnos en este mundo de amor y paisajes impresionantes, les recuerdo a todos que si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de recomendaciones, reseñas y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, que comience la magia. Prepárense porque vamos a hacer un viaje cinematográfico a Turquía. Un país que, por cierto, es mucho más que kebabs y Estambul. Aunque admitámoslo, de Estambul es fascinante. Pero hoy vamos a descubrir rincones aún más especiales, rincones que sirven de telón de fondo para historias de amor que te dejarán sin aliento. La primera película que quiero presentarles se llama Bajo el sol de Capadocia. Imaginen esto, una joven arquitecta americana, llamada Emily, decide dejar atrás su ajetreada vida en Nueva York después de una desilusión amorosa. Necesita un cambio radical, un respiro. ¿Y qué mejor lugar para encontrarlo que en la misteriosa y cautivadora Capadocia? Llega con la intención de trabajar en la restauración de una antigua casa-cueva convertida en un pequeño hotel boutique. Allí conoce a Demir, un artesano local, un hombre de pocas palabras pero con una mirada que lo dice todo. Demir es un hombre arraigado a su tierra, a sus tradiciones, un hombre con una conexión profunda con la naturaleza. Emily, por otro lado, es una mujer moderna e independiente, acostumbrada al ritmo frenético de la gran ciudad. Al principio, chocan. Sus mundos parecen irreconciliables. Pero a medida que trabajan juntos en el proyecto, algo empieza a florecer entre ellos. La belleza surrealista de Capadocia, con sus formaciones rocosas únicas y sus globos aerostáticos pintando el cielo al amanecer, se convierte en un catalizador para su amor. Emily se enamora no solo de Demir, sino también de la cultura, de la historia, de la calidez de la gente de Capadocia. Pero claro, no todo es color de rosa. El pasado de Demir lo persigue, secretos familiares amenazan con separarlos. Emily tendrá que decidir si está dispuesta a luchar por este amor, si está dispuesta a dejar atrás su vida anterior y construir un futuro en este lugar mágico. Esta película es una mezcla perfecta de romance, drama y aventura, con unos paisajes impresionantes que te transportarán directamente a Capadocia. Prepárense para suspirar. Pero profundicemos un poco más en esta joya cinematográfica. Bajo el sol de Capadocia no solo es una historia de amor, sino también una exploración de la identidad, la aceptación y la búsqueda de un lugar al que pertenecer. Emily, interpretada por la talentosísima Anya Taylor-Joy, no es simplemente una neoyorquina huyendo de sus problemas. Ella es una mujer en una encrucijada, buscando significado en un mundo que a menudo se siente vacío y superficial. Su desilusión amorosa es solo la punta del iceberg, en realidad, anhela una conexión más profunda, una autenticidad que no encuentra en su vida cotidiana. Demir, por su parte, magistralmente interpretado por Burak Deniz, representa la esencia misma de Capadocia. Es un hombre sencillo pero sabio, con una conexión inquebrantable con la tierra que lo vio nacer. Su silencio no es un signo de frialdad, sino de contemplación. Ha aprendido a escuchar a la naturaleza, a respetar las tradiciones y a valorar las pequeñas cosas de la vida. Demir carga con el peso de su pasado, un pasado marcado por la pérdida y el sacrificio. Su historia familiar está entrelazada con la historia misma de Capadocia, con sus antiguas civilizaciones y sus secretos ancestrales. La relación entre Emily y Demir es un choque de culturas, pero también una danza delicada de almas que se reconocen en su soledad. Al principio, la barrera del idioma y las diferencias culturales son evidentes. Emily se siente abrumada por las costumbres locales, mientras que Demir se muestra escéptico ante la modernidad y el individualismo de Emily. Sin embargo, a medida que trabajan juntos en la restauración del hotel, empiezan a superar sus prejuicios y a descubrir la belleza en las diferencias del otro.
La directora, una cineasta turca emergente llamada Elif Shafak, utiliza magistralmente la belleza de Capadocia para realzar la historia de amor. Los paisajes rocosos, las casas cueva, los globos aerostáticos que flotan al amanecer, todo se convierte en un personaje más de la película. La fotografía es simplemente impresionante, capturando la magia y el misterio de Capadocia en cada fotograma. La banda sonora, compuesta por música tradicional turca y melodías contemporáneas, crea una atmósfera emotiva y envolvente. Pero Bajo el sol de Capadocia también aborda temas importantes como la gentrificación y el impacto del turismo en las comunidades locales. La película plantea preguntas sobre la preservación del patrimonio cultural y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad. Emily al principio se ve atraída por la idea de transformar una antigua casa-cueva en un hotel de lujo, pero a medida que conoce a la gente de Capadocia, empieza a cuestionar su propia motivación y a entender la importancia de respetar la cultura local. En resumen, Bajo el sol de Capadocia es una película que te dejará pensando mucho después de que terminen los créditos. Es una historia de amor, sí, pero también es una reflexión sobre la identidad, la cultura y la búsqueda de un lugar al que pertenecer. No se la pierdan este invierno. La siguiente en nuestra lista se titula El secreto del bazar. Esta película nos lleva al corazón de Estambul, al laberíntico y vibrante Gran Bazar. Aquí conocemos a Leila, una joven guía turística apasionada por la historia de su ciudad. Leila conoce cada rincón del bazar, cada puesto, cada artesano. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Alex, un fotógrafo británico que llega a Estambul en busca de inspiración. Alex es un hombre misterioso, atormentado por un pasado que no logra superar. Llega a Estambul con la esperanza de encontrar la paz, de reinventarse a sí mismo. Leila se convierte en su guía, mostrándole los secretos ocultos del bazar, las historias que se esconden detrás de cada objeto, de cada rostro. A medida que pasan tiempo juntos, una conexión profunda se establece entre ellos. Alex se siente atraído por la energía y la pasión de Leila, mientras que ella se siente conmovida por su vulnerabilidad y su sensibilidad. Pero como era de esperar, su amor se ve amenazado por un antiguo secreto familiar que involucra a Leila y al bazar. Descubren que la familia de Leila ha sido la guardiana de un valioso artefacto durante generaciones, un artefacto que muchos están dispuestos a matar por obtener. Alex se ve envuelto en esta peligrosa aventura, arriesgando su vida para proteger a Leila y el secreto del bazar. Esta película es un thriller romántico lleno de intriga, acción y, por supuesto, mucho amor. Además te dejará con unas ganas irrefrenables de visitar Estambul y perderte en el Gran Bazar. Profundicemos en los intrincados pasillos de El secreto del bazar. Esta película, dirigida por el aclamado director de cine de acción británico, James McAvoy, marca un cambio interesante en su filmografía, explorando el género del thriller romántico con un toque de misterio cultural. La ambientación es sin duda uno de los puntos fuertes de la película. El Gran Bazar de Estambul, con sus miles de tiendas, sus laberínticos pasillos y su rica historia, se convierte en un personaje más de la trama. Leila, interpretada por la carismática Bensu Soral, es la encarnación del alma del bazar. Criada entre sus muros, conoce cada rincón, cada historia, cada secreto. Su pasión por la historia de su ciudad es contagiosa, y su conocimiento del bazar es enciclopédico. Leila no es solo una guía turística, es una guardiana de la tradición, una protectora del patrimonio cultural. Alex, interpretado por el siempre convincente Tom Hughes, es un fotógrafo talentoso pero atormentado. Huye de un pasado doloroso, buscando refugio en la belleza exótica de Estambul. Alex es un observador, un analista, un hombre que busca respuestas en las imágenes que captura con su cámara. Su encuentro con Leila cambia su vida para siempre. La química entre Soral y Hughes es palpable, creando una tensión romántica que mantiene al espectador enganchado desde el principio. Su relación se desarrolla lentamente a medida que Leila le muestra a Alex los secretos del bazar y Alex le revela a Leila las heridas de su pasado. Su amor nace de la admiración mutua, de la conexión espiritual y de la necesidad de encontrar la paz en un mundo caótico. Pero El secreto del bazar es mucho más que una simple historia de amor. La trama se complica con la aparición de una antigua leyenda familiar, un valioso artefacto escondido en el corazón del bazar. La familia de Leila ha sido la guardiana de este artefacto durante generaciones, protegiéndolo de aquellos que buscan utilizarlo para fines malvados. Alex se ve envuelto en esta peligrosa aventura,
arriesgando su vida para proteger a Leyla y el secreto del bazar. La película está llena de escenas de acción emocionantes, persecuciones a través de los laberínticos pasillos del bazar, peleas cuerpo a cuerpo y explosiones espectaculares. McAvoy utiliza su experiencia en el cine de acción para crear secuencias visualmente impactantes, manteniendo al espectador al borde de su asiento. Pero a pesar de la acción y el suspense, El secreto del bazar también es una reflexión sobre la importancia de la tradición, la preservación del patrimonio cultural y la búsqueda de la identidad. La película plantea preguntas sobre la codicia, el poder y la responsabilidad. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para proteger lo que amamos? ¿Cuál es el precio de la verdad? En definitiva, El secreto del bazar es un thriller romántico emocionante y visualmente impresionante que te transportará al corazón de Estambul y te dejará con ganas de más. Ahora cambiamos un poco de tono con Un invierno en Safranbolu. Esta película es una comedia romántica encantadora que nos transporta a la pintoresca ciudad de Safranbolu, famosa por sus casas otomanas de madera. La historia gira en torno a Defne, una joven diseñadora de interiores que regresa a su ciudad natal después de años viviendo en Ankara. Defne ha heredado la casa de su abuela, una casa antigua y llena de encanto que necesita una renovación urgente. Allí conoce a Kerem, un arquitecto local, un hombre encantador y algo torpe, que se ofrece a ayudarla con el proyecto. Al principio, Defne y Kerem no se soportan. Sus estilos son completamente diferentes, sus ideas chocan constantemente. Defne es moderna y sofisticada, mientras que Kerem es tradicional y amante de la historia de Safranbolu. Pero como ya se imaginarán, a medida que trabajan juntos en la renovación de la casa, la tensión entre ellos se transforma en atracción. Entre martillazos, brochazos y discusiones sobre el color de las paredes, Defne y Kerem descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Se enamoran de la belleza de Safranbolu, de la calidez de su gente y, por supuesto, el uno del otro. Pero su relación se ve amenazada por la llegada del exnovio de Defne, un hombre ambicioso y calculador que está dispuesto a todo para recuperarla. Defne tendrá que elegir entre el glamour y la seguridad de su antigua vida en Ankara y el amor verdadero que ha encontrado en Safranbolu. Esta película es una bocanada de aire fresco, llena de humor, romance y unos paisajes preciosos que te enamorarán de Safranbolu. Prepárense para reír a carcajadas. Y por último, pero no menos importante, tenemos La melodía del Egeo. Esta película nos lleva a las costas turquesas del mar Egeo, a un pequeño pueblo pesquero donde el tiempo parece detenerse. Aquí conocemos a Deniz, un joven músico que sueña con triunfar en Estambul. Deniz vive con su abuelo, un anciano pescador que le ha enseñado todo sobre la vida y el mar. Un día, llega al pueblo Selin, una famosa violinista que busca un lugar tranquilo para componer su nueva sinfonía. Selin se siente atraída por la belleza del pueblo y la calidez de su gente. Deniz se ofrece a mostrarle los rincones más especiales del lugar, llevándola a playas escondidas, a ruinas antiguas y a fiestas tradicionales. A medida que pasan tiempo juntos, Deniz y Selin descubren que comparten una pasión por la música y un anhelo por encontrar su propio camino en la vida. Entre melodías, atardeceres y paseos en barco surge un romance inesperado. Pero su amor se ve amenazado por la diferencia de sus mundos. Selin pertenece a la alta sociedad de Estambul, mientras que Deniz está arraigado a su pueblo y a sus tradiciones. Tendrán que decidir si están dispuestos a desafiar las expectativas de los demás y luchar por su amor. Esta película es una oda a la belleza del mar Egeo, a la música y al amor verdadero. Te dejará con una sensación de paz y una profunda conexión con la naturaleza. Prepárense para soñar. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje cinematográfico a Turquía. Como ven, el invierno de 2025 viene cargado de películas románticas que te robarán el corazón. Desde la belleza surrealista de Capadocia hasta el laberíntico Gran Bazar de Estambul, pasando por la pintoresca ciudad de Safranbolu y las costas turquesas del mar Egeo, Turquía tiene mucho que ofrecer a los amantes del cine romántico. Hemos recorrido las historias de Emily y Demir, Leyla y Alex, Defne y Kerem, y Deniz y Selin. 4 historias de amor diferentes pero con un denominador común: la magia de Turquía. Espero que estas recomendaciones les sirvan para planificar sus tardes de cine de invierno. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas películas románticas ambientadas en Turquía que existen. Anímense a explorar y descubrir más joyas cinematográficas.
Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Me encantaría saber cuál de estas películas les ha llamado más la atención. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Hay alguna otra película romántica ambientada en Turquía que les guste y que no haya mencionado? Compártanla conmigo. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos. Que tengan un día maravilloso. Adiós.